Bueno, muy buenas tardes a todos. Ingenieros, me gustaría que por favor eh, alzaran la manito si me pueden escuchar correctamente antes de iniciar con con el webinar. Muchas gracias. Ahí veo varias manitos levantadas. Eh, Me confirman si están viendo, por favor, la pantalla completa. Si no, ya se les proyecta. ¿Ya se están viendo la pantalla? Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio al webinar. Me presento, mi nombre es Alejandro Arango. Eh, con una breve descripción de Midas y el paso pues de esta empresa a través de los años, ¿cierto? Para quienes no nos conozcan, somos una empresa de origen surcoreano con más de 30 años de experiencia y más de 700 colaboradores a nivel internacional. A mano izquierda de su pantalla podrán ver algunos proyectos insignia nuestros, dos de los cuales serían el puente Liculdal en Colombia y el puente Ruski en Rusia, ambos diseñados por nuestros clientes con el programa Mida Civil, el rascacielos Burj Khalifa, diseñado con Midas Gen, y el City Rail Metro de Dinamarca con Midas GTS NX. Sería entonces el programa que hablaríamos el día de hoy. Midas, como les comentaba, pues es una empresa de origen surcoreano, con presencia ya en más de 120 países, más de 22.000 usuarios en el mundo y contamos entonces haciendo como un zoom en Latinoamérica con más de 500 usuarios en este momento. Algunas de nuestras empresas aliadas en este momento con nuestro programa para geotecnia sería entonces Soletanche, WSP, Sañartu, entre otros de los que están viendo ustedes acá. Y pues entonces, antes de que el doctor Sebastián Arango comience con su ponencia, queríamos hacerles una pequeña invitación. Tenemos entonces tres eventos próximamente. El primero sería Expo Construcciones en Colombia, será un evento presencial en el cual vamos a tener un stand y vamos a estar asistiendo del 30 de mayo al 4 de junio. Las personas que se encuentren interesadas nos pueden dejar saber para que nos visiten y conozcan un poco más acerca de nosotros. También tenemos unas visitas a empresas en Santiago de Chile del 29 de mayo al 2 de junio. Si están interesados en que visitemos su empresa en esta ciudad, nos pueden escribir por la parte pues, de las preguntas acá en el webinar o por cualquiera de nuestros medios de comunicación, Instagram, Facebook, la página web. Y por último, hacerles una invitación muy especial al próximo webinar que vamos a tener finalizando el mes. Va a ser un webinar basado pues, en nuestro programa de Midas Civil, donde sería guiado por dos ponentes, Javier Muñoz de España, de la empresa Carlos Fernando Casado, y Cristian Londoño de Midas, que van a hablar de la repotenciación del puente La Herradura. Entonces, no siendo más, yo voy a cederle entonces acá a mi compañero Sebastián para que pueda mostrarles a ustedes un poco acerca de lo que queríamos hablar. Muchas gracias por la presentación. Sean todos bienvenidos a este webinar de MIAS GTS NX, donde estaremos hablando un poco de modelos constitutivos. Mi nombre es Sebastián Arango, hago parte del equipo de soporte técnico para MIAS en Latinoamérica, especialmente en el área de geotecnia, y hoy estaré acompañándolos en este espacio. Recuerden que durante la presentación pueden ir escribiendo las preguntas que a ustedes les surjan en la pestaña que tienen habilitada en sus pantallas y que al final de la presentación responderemos todas sus preguntas. En caso de que no alcancemos a responder todas las preguntas, les daremos respuesta mediante correo electrónico.
Antes de iniciar con este webinar, quería hacerle una invitación a todos nuestros usuarios que aún no han actualizado la versión de Mías GTS NX, contarles que nuestra página web ya está disponible nuestra última versión, la versión 2023. Esta última versión viene con algunas mejoras, nuevos modelos constitutivos, especialmente para estudiar el comportamiento no lineal del concreto, y pienso yo que la mejora más grande es este nuevo módulo LEM, que es para análisis de estabilidad de taludes mediante el método de equilibrio límite. Nuestros usuarios que alcanzaron a tener SolidWorks se van a dar cuenta que es el mismo módulo de estabilidad de taludes de SolidWorks en el cual pueden realizar pues este tipo de análisis. Acá voy a abrir un modelo para ver un poco cómo es la visualización de este módulo. Ahí ya está abriendo. Acá tenemos, por ejemplo, un modelo de la estabilización de la ribera de un río mediante bolsas de geotextiles rellenas con suelo cemento. Acá podemos ver, por ejemplo, la grilla para las superficies de falla. Acá la configuración de análisis en la que podemos configurar el tipo de análisis con nivel de aguas freáticas, sismos, el tipo de análisis de estabilidad tal vez que vamos a hacer, análisis probabilísticos y demás. También en la parte de materiales tenemos una base de datos con parámetros típicos de los diferentes tipos de suelo que se pueden utilizar. En la parte de propiedades estructurales podemos agregar anclajes, geotextiles y otro tipo de elementos estructurales para la estabilidad de taludes. Y fuera de eso, pues podemos realizar análisis no solamente utilizando, teniendo en cuenta superficies de fallas circulares, sino también superficies de fallas poligonales. Así pues, la invitación es a que actualicen su programa. Fuera de eso, las pruebas internas que hemos hecho han mostrado que esta nueva versión de Mías GTS NX es mucho más rápida que la última versión que teníamos. Así que a todos invitados a instalar esta última versión del software. Ahora sí, demos inicio al tema que nos atañe el día de hoy, que es modelos constitutivos para la modelación de proyectos geotécnicos. El objetivo de este webinar es no meternos ni en la matemática ni en conceptos bastante complejos. La idea es realizar un webinar bastante práctico que les sirva a ustedes como una herramienta introductoria y que los llene de criterios para una buena selección de modelos constitutivos, como también de los parámetros necesarios para alimentar estos modelos constitutivos. El contenido del webinar del día de hoy, vamos a empezar hablando de qué es un modelo constitutivo. Vuelvo y repito, nada complejo, nada matemático. La idea es hacer algo bastante sencillo que sea para comprensión de todos. Posteriormente vamos a ver cómo seleccionar un modelo constitutivo según el tipo de carga, el tipo de proyecto y bueno, cuáles son como estos elementos especiales o necesarios que debemos tener en cuenta para seleccionar un modelo constitutivo al modelar un proyecto geotécnico. Posteriormente hablaremos sobre la configuración de parámetros en modelos constitutivos según el tipo de análisis en función del drenaje, si es para un análisis drenado o un análisis no drenado, que debo tener presente al ingresar los parámetros en el modelo constitutivo. Posterior de esto hablaremos sobre algunos de los modelos constitutivos más utilizados en la modelación de problemas geotécnicos. Vamos a explicar una base conceptual de ellos, cuáles son los parámetros que se utilizan y algunas recomendaciones al momento de utilizarlos. Y finalmente vamos a hablar sobre calibración de modelos constitutivos y en general de proyectos geotécnicos como para darle cierre a este webinar, a esta presentación. Para empezar a adentrarnos al tema vamos a hablar sobre comportamiento del suelo ante esfuerzos cortantes. Nosotros los geotecnistas en nuestros proyectos nos vemos enfrentados a varios tipos de suelo que como bien sabemos tienen un comportamiento muy diferente. Acá podemos ver representado de forma esquemática cómo es el comportamiento esfuerzo de formación de diferentes tipos de suelo según lo que presenta Boudou en su libro del 2015. En las ordenadas tenemos el esfuerzo cortante, en las abscisas tenemos deformación cortante y cada una de estas curvas corresponde a la trayectoria de esfuerzos de cada tipo de suelo. El primer tipo de suelo que nos encontramos es el suelo tipo 1, que corresponde a arenas sueltas, arcillas normalmente consolidadas o arcillas ligeramente consolidadas. Cuando nosotros hablamos de arcillas ligeramente consolidadas, usualmente estamos hablando de arcillas con una relación de sobreconsolidación menor o igual a 2. También tenemos este tipo de comportamiento que es el correspondiente a los suelos tipo 2, que corresponden a arenas densas y arcillas sobreconsolidadas.
Algo que podemos ver en ambos tipos de suelo es que a grandes deformaciones van a tender a un mismo punto, que es el conocido el estado crítico. A partir de este punto, pues el suelo empieza a tener un comportamiento netamente plástico, donde no es capaz de resistir mayores esfuerzos y aún así sigue deformándose infinitamente. El estado crítico, recordemos que es un término que inicialmente fue acuñado por Casagrande por allá en los años 30, donde después de realizar ensayos con una misma arena pero a distintas densidades se dio cuenta que a grandes deformaciones, sin importar la densidad de la arena siempre llegaba a una misma relación de vacíos que él llamó relación de vacíos del estado crítico. A partir de alcanzar esa relación de vacíos, el suelo, sin importar la densidad inicial que tenía, empezaba a presentar un comportamiento netamente plástico. Esta teoría del estado crítico pues es bastante utilizada, especialmente en suelos predominantemente granulares, porque es una forma, digamos, muy completa de ver el comportamiento de un suelo de este tipo. El suelo tipo 2 tiene una característica muy especial y es que en el suelo tipo 2 siempre vamos a encontrar como este máximo, este estado pico, que es donde se presenta la máxima relación entre el esfuerzo vertical y horizontal. Después de este estado máximo, él no es capaz de resistir la misma cantidad de esfuerzos, sin embargo, él sigue resistiendo algo, un poquito, hasta que llega al estado crítico y empieza a comportarse como un plástico perfecto. Mientras, contraste a esto, el suelo tipo 1, él empieza a resistir hasta que llega a este estado crítico que en la mayoría de los casos corresponde o coincide con el estado pico. También en esta gráfica encontramos otro tipo de suelos que son los suelos tipo 2A que corresponden a suelos con resistencia residual, pues que es un caso especial que usualmente se ve en fallas de taludes y que se genera cuando se presentan bandas de corte. Así como pudimos observar en la anterior diapositiva que existen diferentes tipos de comportamiento esfuerzo-deformación, pues estos comportamientos también se ven reflejados en los cambios volumétricos. Por ejemplo, acá vemos la deformación, cómo cambia la deformación de un suelo tipo 1. Acá vemos una deformación que representa un estado completamente compresivo, mientras que en el suelo tipo 2, que es un suelo más denso, vemos que inicialmente es compresivo, después tiene un cambio de comportamiento y al final empieza a presentar un cambio expansivo que nosotros lo conocemos como un comportamiento dilatante. Ese cambio de volumen también se ve representado en el cambio de la relación de vacíos, mientras que el suelo tipo 1, que es un suelo suelto, a medida que se va comprimiendo, va disminuyendo su relación de vacíos hasta llegar al estado crítico. El suelo tipo 2, que es un suelo denso, empieza con una densidad de vacíos bastante baja y a medida que se le va generando un esfuerzo, la densidad de vacíos va aumentando debido a la dilatancia que va teniendo el suelo. Al final llega a un mismo estado conocido como estado crítico. Ahora, como pueden ver, diferentes tipos de suelo tienen diferentes tipos de comportamiento esfuerzo de formación, tiene distinto comportamiento volumétrico, tienen un comportamiento completamente diferente, por lo que no es correcto de pronto llegar o querer simular todos los suelos de una misma manera. Por ello es que aparece algo muy importante en los programas de modelación numérica y son unas ecuaciones que nos permiten simular estas curvas o este comportamiento, esfuerzos de formación de los materiales. A estas ecuaciones las conocemos como modelos constitutivos. Un modelo constitutivo, en términos generales, lo podemos definir como una ecuación que permite definir el comportamiento esfuerzo de formación de un material. En geotecnia, pues estas ecuaciones que simulan el comportamiento esfuerzo de formación de los suelos están en función de los parámetros físico-mecánicos del suelo, como son el peso unitario, la relación de Poisson, el ángulo de fricción, la cohesión, el módulo de Young, entre muchos otros tipos de parámetros. Ahora, este tipo de ecuaciones, para nosotros meterlas o introducirlas en un programa numérico, en un programa computacional, pues necesitamos idealizarlas un poco, porque no queremos complejizar nuestra modelación de nuestros proyectos, sino que queremos hacerlo simple. Y por ello, estas ecuaciones buscan de cierta manera idealizar un poco este comportamiento, esfuerzo de formación de los materiales.
Vamos a ver las formas comunes en que se idealiza el comportamiento de esfuerzo de deformación de los diferentes materiales cuando se genera o cuando se crea un modelo constitutivo. La primera idealización es un comportamiento elástico lineal, un comportamiento donde a medida que aumenta el esfuerzo de una forma directamente proporcional va aumentando la deformación. La correlación entre el esfuerzo y la deformación en este tipo de idealización está correlacionada en este caso por el módulo de Young. También otra característica de esta idealización del comportamiento de los materiales es que cuando yo lo cargo va a tener un comportamiento como si fuera una línea recta, pero al descargarlo él se va a devolver por la misma trayectoria de esfuerzos por donde la traía. El otro comportamiento es el comportamiento elástico no lineal. A diferencia del comportamiento elástico lineal, pues acá vemos una curvatura entre la correlación esfuerzo-deformación. En este tipo de modelos, la pendiente va cambiando en función de algún otro parámetro, en función de la deformación, pero al ser un comportamiento elástico, cuando yo lo cargo, así tenga un comportamiento no lineal, al descargarlo, él se va a devolver exactamente por la misma trayectoria de esfuerzos por donde yo la traía. El siguiente tipo de comportamiento es el comportamiento rígido perfectamente plástico. En este comportamiento la rigidez del material tiende a ser infinita, por eso al momento de cargarla, él inicialmente no va a presentar ninguna deformación o su deformación va a ser muy pero muy cercana a cero, hasta llegar a un punto de fluencia, un punto de falla, donde empieza a tener un comportamiento plástico perfecto. Acá pueden ver que sigue resistiendo lo mismo, que no es capaz de resistir más, pero igual se sigue deformando hasta que se descarga. Al momento de descargarse, se tiene la misma pendiente inicial, es decir, tiene una dirección vertical en este caso de trayectoria, y pues es un comportamiento que para algunos de ustedes les puede parecer un poco extraño, un poco irreal. Sin embargo, si ustedes se ponen a pensar, podría asumirse este tipo de hipótesis de comportamiento como la hipótesis detrás del análisis de equilibrio límite, en la que nosotros asumimos que el material no se deforma en lo absoluto para alcanzar su máxima resistencia a esfuerzos cortantes, en donde la estabilidad está en función netamente de la resistencia y no de las deformaciones. El otro comportamiento que tenemos típico en que se idealizan los modelos constitutivos es el comportamiento elástico perfectamente plástico. En este tipo de comportamiento, inicialmente el material tiene un comportamiento elástico lineal hasta llegar a un punto de fluencia, a un punto en falla, donde empieza a presentar un comportamiento netamente plástico. Ya después, al momento de descargar el material o al descargarle, a quitarle esa carga, él se va a devolver no por la misma trayectoria que traía, sino por esta trayectoria que va a ser paralela a la trayectoria de la curva virgen. Es decir, se devuelve con el mismo módulo de elasticidad que teníamos acá inicialmente. Este tipo de comportamiento empieza a ser un poco más parecido al que tenemos en los suelos, donde vemos que al descargar igual sí vamos a presentar una deformación plástica permanente. Este tipo de comportamiento, por ejemplo, es el utilizado en el modelo Moore-Coulomb, que tal vez es el más utilizado en la modelación de elementos finitos de problemas geotécnicos. El siguiente comportamiento que tenemos es el comportamiento elastoplástico con endurecimiento. En este tipo de comportamiento el material empieza a comportarse como un elástico, como de forma elástica lineal, como habíamos visto al principio, hasta llegar a un punto de fluencia. Con la diferencia que en este caso el punto de fluencia ya no está dado por un escalar, ya no es igual a un esfuerzo, sino que es igual a una función, en este caso una función de alfa. Si el material se sigue cargando por encima del esfuerzo de fluencia, él va a presentar un comportamiento no lineal, él va a seguir resistiendo, con la diferencia que si nosotros descargamos, habremos acumulado una deformación plástica permanente. Después de esta descarga, si nosotros volvemos a cargar, vamos a cargar con la misma trayectoria en que nosotros descargamos, y vamos a volver a llegar al punto a donde habíamos llegado, a donde habíamos empezado a descargar. Es decir, con el endurecimiento nosotros lo que hicimos de cierto modo fue correr el punto de fluencia que inicialmente lo teníamos acá hasta correrlo a este punto que tenemos acá. Por eso en estos casos la fluencia no está dada por un escalar, sino por una función. De igual manera, con esto podemos decir que en este tipo de comportamiento el material tiene memoria de hasta dónde lo habíamos cargado, lo cual empieza a ser mucho más parecido a lo que nosotros encontramos
en el suelo. Entonces acá lo que ustedes están viendo es que a medida que nosotros volvemos un poco más complejo esa idealización del comportamiento de los materiales, más nos vamos acercando al comportamiento real de los suelos. Finalmente tenemos el comportamiento elastoplástico con ablandamiento. Este comportamiento de una forma muy similar al elastoplástico con endurecimiento presenta un comportamiento elástico lineal hasta llegar a un punto de fluencia, solo que después de llegar a este punto de fluencia el suelo no es capaz de resistir, sino que él empieza a resistir cada vez un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, hasta que lo descargamos. Una vez lo descargamos vamos a tener una deformación permanente acumulada y si lo volvemos a recargar vamos a encontrarnos con este punto de fluencia donde inicialmente habíamos descargado, es decir, el suelo va a seguir teniendo memoria. Usualmente los modelos constitutivos más utilizados utilizan o idealizan el comportamiento del material de alguna de estas formas, como un elástico perfectamente plástico, como un elastoplástico con endurecimiento o como un elastoplástico con ablandamiento. Una vez visto estos conceptos sobre la idealización del comportamiento de los materiales en los modelos constitutivos, vamos a empezar a hablar de cómo seleccionar un modelo constitutivo. Para ello, primero es importante tener presente que en MIAS GTS-NX, desde la versión más básica, ustedes van a tener precargados más de 30 modelos constitutivos, los cuales les van a permitir simular cualquier tipo de suelo. De igual manera, lo que ustedes pueden ver es que cuando ven acá comportamiento del material, van a ver algunos de los comportamientos que vimos anteriormente: lineal elástico, elastoplástico, no lineal elástico. Así que con esto ustedes ya tienen como una mejor idea de qué se trata cada uno de estos modelos constitutivos. De igual manera, recuerden que para ustedes conocer a fondo estos modelos constitutivos, en la carpeta donde queda instalado el programa, ustedes van a encontrar dos documentos. Uno, el manual de usuario, que es un manual de ayuda práctica que describe las distintas funciones que tiene el programa y que en el caso de los materiales nos define cuáles son las propiedades que se introducen en cada modelo constitutivo. Y otro documento que van a encontrar en la misma carpeta que se llama análisis de referencia, que en un capítulo llamado si no estoy mal materiales, pues ya van a encontrar un poco más sobre la matemática detrás de estos modelos constitutivos. Para seleccionar un modelo constitutivo, hay, digamos, algunos factores relevantes que nosotros debemos tener en cuenta: el tipo de suelo, el tipo de trayectoria, el tipo de carga, el tipo de drenaje que vamos a utilizar. Entonces, por el tipo de suelo, entonces, por ejemplo, tenemos algunos modelos constitutivos que sirven, por ejemplo, para arcillas normalmente consolidadas, como es el subsoil, algunos que sirven para arenas saturadas, como el North Sand, o algunos que sirven para rocas, como es el Hog Brown. Según el tipo de trayectorias, pues que es algo que habíamos visto en la idealización de los modelos constitutivos, tenemos trayectorias elásticas, elastoplásticas perfectas como el Morculom o elastoplásticos como el Hardening Soil. El tipo de cargas, tenemos algunos modelos para cargas monotónicas como el Morculom, para cargas monotónicas con cargas y descargas como es el Hardening Soil con Small Strain, o para cargas cíclicas o dinámicas como es el Hardening Drenovich. Según el tipo de drenaje, tenemos algunos que sirven para cualquier tipo de drenaje como el hardening soil, uno para drenaje lento que es como el Camp Clay, que funciona bastante bien para análisis de consolidación, o algunos que funcionan para análisis no drenados como el USC o el Norsan, que nos sirve para evaluar licuación tanto en condición dinámica como en condición monotónica respectivamente. Este tipo de tablas que ustedes están viendo acá, pues es algo que hemos visto que se ha recopilado a medida que nuestros usuarios han estado trabajando. Igualmente coincide con muchos blogs sobre modelación numérica de proyectos geotécnicos con elementos finitos. Y por ejemplo, estos son como qué tan bueno puede resultar un modelo constitutivo en función del material que estamos modelando o el tipo de suelo que estamos modelando. Entonces, por ejemplo, tenemos acá tres escalas: regular, aceptable y bueno. Siendo bueno, pues un modelo constitutivo que se adecua muy bien a este tipo de material; aceptable, que tiene unos resultados que son, digamos, aceptables para nuestros diseños; y regular, que este modelo constitutivo nos representa de una forma cercana el comportamiento real del material. Entonces, por ejemplo, tenemos que el Morculum funciona bastante bien para rocas,
que no funciona también para gravas, arenas o limos. Esto por lo que hemos visto hace un momento, su comportamiento elastoplástico perfecto, que no tiene como esa curvita en el comportamiento esfuerzo de formación que usualmente tienen los suelos. Tenemos otros modelos constitutivos como el USC SAN, que funciona bastante bien, que funciona de forma aceptable para gravas, arenas y limos. Tenemos, por ejemplo, el Hawk Brown, que es muy bueno para rocas, para arcillas normalmente consolidadas. Tenemos el Subsoil y el Subsoil Concrete. Para turbas también tenemos el Subsoil. Para análisis no lineales de concreto tenemos estos modelos constitutivos que fueron agregados en la última versión del MIAS GTS-NX y en la versión 2023, que es el modelo de grietas distribuidas o el modelo de plasticidad de daño de concreto. Y tenemos uno que tiene esta categoría de ser un buen modelo constitutivo para diferentes tipos de suelo, que es el Hardening Soil con control de pequeñas deformaciones o con Small Strain. Según el tipo de carga, pues tenemos diferentes tipos de carga: suelo con presión, suelos sometidos a cargas y descargas, suelos sometidos a grandes esfuerzos cortantes, comportamiento no drenado, comportamiento cíclico, compresión y después un corte, o extensión y después un corte. Entonces, en este sentido, pues tenemos diferentes tipos de comportamientos, muchos suelos con un comportamiento aceptable según el tipo de carga que se está realizando. Acá algo pues muy particular, y es que modelar un suelo como un material lineal elástico pues vemos que no es algo aconsejable para nada. También vemos que el Morculón, por su simpleza, pues no tiene una buena representación de este tipo de cargas que puede tener un material, y que por ejemplo el Camp Klein tampoco es un modelo constitutivo que presenta un buen comportamiento, a diferencia que sí lo puede tener para suelos arcillosos, un modelo constitutivo como el Subsoil o el Subsoil Concrete. Acá tenemos también nuevamente el mismo ganador, que es el Hardening Soil con Small Strain. Vemos que tiene un comportamiento bueno o aceptable para cualquier tipo de carga. Finalmente, tenemos una clasificación según el tipo de proyecto: si es un proyecto de diseño de cimentaciones, de diseño de excavaciones como sótanos, para diseño de túneles, para terraplenes, análisis de taludes, análisis de presas, estructuras en el mar y pues otro tipo de proyectos. Acá vemos que, por ejemplo, para el análisis de cimentaciones, el Hardening Soil, el USL, el Norsan, el Subsoil, el Hawk Brown pueden ser unos modelos constitutivos que nos van a dar unos resultados buenos, aceptables. Que para excavaciones también este tipo de modelos constitutivos nos van a dar unos resultados aceptables. Que para terraplenes, modelos constitutivos como el Subsoil y el Subsoil Concrete nos van a dar unos resultados bastante buenos. Esto es porque tienen una capacidad muy buena de simular ese proceso de consolidación que van teniendo los materiales en un terraplén. Para taludes pues de igual manera. Para presas vemos acá dos modelos constitutivos como un asterisco, que es el USC y el Norsan. Esto es porque este tipo de modelos constitutivos nos permiten estudiar el comportamiento no drenado de las arenas, lo cual es bastante utilizado en el análisis de presas de relaves o ejales. Para estructuras de mar tenemos estructuras cercanas al mar, tenemos varios modelos constitutivos que son bastante aceptables. Y pues volvemos a tener, digamos, el mismo ganador, que es el Hardening Soil con Small Strain, que sin duda para mí es el modelo constitutivo más utilizado actualmente por los usuarios de MIAS GTS-NX que realizan análisis avanzados. Es un modelo constitutivo bastante versátil, que se acopla muy bien al comportamiento esfuerzo de formación de cualquier tipo de suelo, y fuera de eso tiene un comportamiento de control de deformaciones cuando tenemos procesos de carga y descarga, lo cual nos permite simular de una forma muy realista, por ejemplo, un proceso de excavación, de lo cual, digamos, vamos a hablar o a andar más adelante cuando estemos revisando diferentes tipos de modelos constitutivos. Ahora, acá tenemos como una muy buena categorización según el tipo de material, según el tipo de carga y según el tipo de proyecto, pero digamos que nuestra realidad en el mercado a la final puede llegar a ser otra. Y es que la selección de nuestros modelos constitutivos muchas veces se va a ver limitada no por el tipo de suelo, carga o proyecto que estamos realizando, sino por la información que nosotros tenemos disponibles: qué parámetros físico-mecánicos del suelo tenemos disponible, qué presupuesto tengo para establecer parámetros físico-mecánicos de los suelos. Hay que tener presente que
ustedes se van a encontrar con modelos constitutivos a veces muy avanzados que requieren de resultados de laboratorio avanzados como un ensayo triaxial cíclico, un ensayo de corte cíclico o ensayos que la verdad son muy costosos y en muchas ocasiones complejos de realizar. Así que muchas veces lo importante es como tener un buen criterio ingenieril, saber cómo funcionan los modelos constitutivos, saber cuáles son sus limitantes y podernos acoplar mejor a nuestras necesidades y a la información que tenemos disponible, porque no siempre vamos a tener toda la información disponible que nosotros quisiéramos para poder realizar una buena modelación de nuestro proyecto geotécnico. También esto es algo muy importante y es porque mucha gente tiene la creencia que el modelado de proyectos geotécnicos con el método de elementos finitos sí o sí siempre van a requerir unos parámetros físico-mecánicos del suelo muy avanzados y realizar análisis de laboratorio muy avanzados. Si bien eso es lo ideal, digamos que yo también puedo tener unos resultados muy confiables, por ejemplo, si utilizo datos obtenidos mediante correlaciones de SPT o mediante correlaciones con CPTU. Eso siempre y cuando nosotros manejemos, por ejemplo, este tipo de información con mucha rigurosidad, con mucho criterio ingenieril y de forma adecuada. Y esto lo digo es porque en la práctica en Latinoamérica es muy común ver que muchos ingenieros cuando realizan un ensayo de SPT tienden a calcular los parámetros físico-mecánicos o a estimar los parámetros físico-mecánicos del suelo a partir de este tipo de correlaciones sin conocer a profundidad bajo qué condiciones fue propuesta esa correlación, si es aplicable para el suelo que está estudiando, si no es aplicable, si es la más adecuada o no. Simplemente encuentran una correlación en algún libro y van y la utilizan de pronto de una forma irresponsable cuando de pronto no es lo correcto. Por ejemplo, acá tenemos la correlación de Hatanaka y Uchida, la cual, por ejemplo, es una correlación que fue propuesta inicialmente para unos números de golpe con un martillo con un 78% de eficiencia energética. Entonces, por ejemplo, una correlación de esas, pues yo si tengo un martillo con una eficiencia energética SPT del 60%, pues yo no puedo llegar a aplicar esta formulación de una. De igual manera, fue realizado propuesta para arenas limosas con finos entre 2 y 30%. Es decir, si yo ya tengo una arena con no partículas de limo, sino arcillas, de pronto esta correlación no es aplicable. Entonces esto es más bien como un tipo de llamado a decir que se puede realizar modelación numérica teniendo en cuenta o realizando, digamos, teniendo en cuenta los resultados de campo como los resultados del ensayo SPT, pero si van a utilizarlo, pues que lo hagan de una forma responsable. Por ejemplo, acá tenemos estas correlaciones de Duncan, donde ya cayó lo más importante, es, digamos, la forma de la partícula de la arena que nosotros vamos a correlacionar. De igual manera, es posible utilizar en los modelos de elementos finitos, por ejemplo, parámetros obtenidos de pruebas de compresión inconfinada, que es un resultado muy barato, muy económico y muy común, digamos, en los estudios de suelos para proyectos geotécnicos. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de algo muy importante y es que debemos tener en cuenta los parámetros físico-mecánicos del suelo, que esos parámetros que nosotros introducimos en los modelos constitutivos según el tipo de drenaje que vamos a hacer nuestro análisis, un análisis drenado o no drenado. Para ello, algo muy importante y es primero cuándo utilizar un análisis drenado y cuándo utilizar un análisis no drenado. Cuando yo puedo decir que mi proyecto se va a comportar de forma no drenada o de forma drenada. En realidad, esto es algo muy a criterio de cada uno de los ingenieros. Sin embargo, pues uno sí ve como cierta similitud en la forma en que diseñan algunos de nuestros usuarios. Por ejemplo, para un análisis de estabilidad de taludes, como la falla es una falla a corto plazo, pues usualmente se realizan análisis bajo una condición no drenada. De igual manera, pues de pronto si es una falla que ya es una falla a largo plazo, por ejemplo una reptación, qué sé yo, ya de pronto ahí sí puede realizar este análisis bajo una condición drenada. De igual manera, un análisis de estabilidad tal vez bajo una condición pseudostática que está simulando una condición de un sismo se asume como una condición no drenada debido a que una carga rápida, una carga sísmica se asume como una carga rápida que no da como el suficiente tiempo en que el material drene el agua que tiene en su interior. Un análisis de asentamientos bajo cargas monotónicas, si son asentamientos inmediatos,
pues se realiza bajo una condición no drenada si la carga se considera rápida. Esto es algo muy importante que uno debe tener muy presente al momento de modelar, saber cómo va a ser esa aplicación de una carga. Muchas veces realizan análisis de asentamientos inmediatos en condición no drenada de la construcción de un edificio de 20 pisos, como si el edificio hubiera sido construido de un día para otro. No, ese edificio pues va a tener un tiempo de construcción y de pronto según esos tiempos pues uno, el ingeniero, decir si es una carga rápida o es una carga lenta y dependiendo de eso definir si es un análisis drenado o no drenado. El análisis de asentamientos a largo plazo o de consolidación, esto es algo que deben tener presente siempre. Por defecto el análisis de consolidación es un análisis drenado. ¿Por qué? Porque el análisis de consolidación, recuerden que lo que estamos midiendo es el asentamiento debido a la salida lenta de agua en el tiempo. Un usuario hace poco nos escribía que estaba realizando un análisis de consolidación, que lo configuraba como un análisis drenado y no drenado y que le dan los mismos resultados. Eso es porque sin importar cómo lo configure, un análisis de consolidación, por defecto el programa lo realiza con un análisis drenado, porque obviamente hay que permitir la salida del agua para que se genere la consolidación. Si no sale el agua, pues no hay consolidación. Y un análisis sísmico tiempo-historia, vuelvo y repito, un sismo es considerado como una carga rápida, entonces en este tipo de casos usualmente se trabaja como análisis con condiciones no drenadas. Cuando ustedes entren a Mías GTS-NX e ingresen a la pestaña de materiales y vayan a configurar el material, ustedes siempre en la segunda pestaña de la configuración del material se van a encontrar esta llamada poros, se van a encontrar con todos los parámetros o con el menú para configurar las propiedades no drenadas del material. Lo primero que se van a encontrar es que por defecto les va a aparecer que el material va a tener un comportamiento, que dos parámetros son para simular un comportamiento drenado. Sin embargo, ustedes van al desplegar este menú, se van a encontrar que fuera del comportamiento drenado tienen tres tipos de comportamiento no drenados diferentes. ¿De qué depende el uno del otro? De los tipos de parámetros de resistencia y rigidez que nosotros vamos a utilizar para controlar el drenaje del suelo. Eso ya lo vamos a explicar en un momento. Para los usuarios también que están migrando de Plaxis a Mías GTS NX, que son muchos, si no estoy mal en Plaxis, aunque hace muchos años no utilizo Plaxis, esto en Plaxis aparece como método A, método B y método C de drenaje, si no estoy mal. Entonces es el mismo símil que ustedes van a encontrar con Mías GTS NX. De igual manera, cuando ustedes configuran en comportamiento no drenado, les va a aparecer esta opción que defina la relación de Poisson para su comportamiento no drenado. En esta pestaña lo que ustedes tienen que hacer es ingresar un parámetro muy cercano a 0.5 sin que sea 0.5. Ahora, ¿por qué ese parámetro debe ser cercano a 0.5? Teóricamente, según la teoría de mecánica de medio continuo, un sólido incompresible tiene una relación de Poisson de 0.5. Un suelo no drenado, una condición no drenada, se comporta como un sólido incompresible. ¿Por qué? Porque a pesar de que se deforme, su volumen igual va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque su volumen de suelo va a seguir siendo el mismo y su volumen de agua va a seguir siendo el mismo. El agua no va a irse para ningún lado y todo lo que teníamos de volumen de aire pues está lleno de agua. Entonces el volumen va a ser un análisis de volumen constante, donde el volumen no va a cambiar tal cual como sucede con un material incompresible. Entonces teóricamente la relación de Poisson bajo estos casos debería ser 0.5. Sin embargo, si nosotros ponemos en este espacio 0.5, va a presentar un error el programa. ¿El por qué? Porque la matriz de elasticidad bajo condiciones no drenadas se obtiene a partir de la matriz de elasticidad bajo condiciones drenadas y este factor que está en función de kW, siendo este factor en función de kW una función de la relación de Poisson no drenada. Ahora miren esta formulación y vean que en el denominador tenemos 1 menos 2 veces la relación de Poisson bajo condición no drenada. Si la relación de Poisson bajo condición no drenada fuera 0.5, 1 menos 2 veces 0.5 daría 0, tendríamos un 0 en el denominador y ahí tendríamos pues un problema numérico. Por eso siempre la recomendación es utilizar el número que viene por defecto en el programa, que si no estoy mal es .495, y de forma similar
pues si no quieren con la relación de Poisson, hacerlo con el coeficiente B de Skempton, el cual no puede ser igual a 1, sino un poquito menor de 1, para que no haya un error en el programa. Ahora miremos cómo es la selección o de qué se trata estos parámetros de resistencia y rigidez para controlar el drenaje del suelo. Ya saben, tenemos tres opciones y cada una de estas opciones nos exigen unos tipos de parámetros de resistencia y rigidez. Empecemos con la primera, que es la que aparece más abajo en el menú de selección, que es configurar la condición no drenada del suelo a partir de parámetros de rigidez y de resistencia no drenados. ¿Qué significa eso? Que todo lo que nosotros vamos a introducir dentro de los parámetros del modelo constitutivo van a ser parámetros no drenados, es decir, no vamos a introducir el módulo de yo normal, sino el módulo de yo no drenado. No vamos a introducir la cohesión obtenida de un ensayo mediante esfuerzos efectivos o drenados, sino que vamos a introducir la cohesión obtenida a partir de un ensayo de compresión inconfinada. Y también bajo este caso, el ángulo de fricción, el programa siempre lo va a asumir como cero. Entonces, así ustedes en la casilla ángulo de fricción pongan 10, 20 o 30, 40, lo que sea, y tienen seleccionada esta opción de parámetros de rigidez y de resistencia no drenados, el programa va a asumir el ángulo de fricción como cero. De igual manera, deben tener mucho cuidado cuando seleccionen este tipo de parámetros, si con este tipo de parámetros hacen análisis drenados. ¿Por qué puede ser peligroso? Porque como ustedes metieron el módulo de John bajo una condición no drenada y el módulo de John no drenado es menor al módulo de John drenado, entonces lo que va a suceder es que se van a sobreestimar las deformaciones que van a tener en el modelo. De esta forma, lo que yo les decía hace un rato, por ejemplo, los ensayos de una compresión inconfinada pueden servir para realizar análisis de ciertos tipos de suelo bajo condiciones no drenadas. En este caso sería perfectamente como para una arcilla. El otro es configurar la rigidez a partir de la condición no drenada a partir de parámetros de rigidez efectivos y de resistencia no drenados. Esto viene siendo como una pequeña mezcla de ambos casos. Entonces, bajo este caso, el módulo de Young, si se introduce como el módulo de Young bajo condición drenado, obtenido un ensayo drenado, un módulo de Young normal que encontramos también en las tablas comúnmente en los libros de geotecnia, pero los parámetros de resistencia sí son parámetros de resistencia no drenados. Entonces la cohesión es igual a la cohesión no drenada que se puede obtener perfectamente del ensayo de compresión inconfinada, y vuelvo y repito, bajo este caso entonces el ángulo de fricción se asume como cero. Finalmente, y el más recomendado para utilizar por MIAS, es configurar la condición no drenada a partir de parámetros de rigidez efectivos y de resistencia efectivos. Este tipo de condición está disponible en casi todos los modelos constitutivos a diferencia de las dos anteriores, y cuando esta opción es elegida debe introducirse valores efectivos tanto para la rigidez como para la resistencia. Entonces el módulo de Young efectivo, el ángulo de fricción efectivo, la cohesión efectiva, digamos en caso de un modelo Morculón, o los parámetros respectivos en modelos avanzados. ¿Cuál es la ventaja de simular la condición no drenada a partir de parámetros efectivos? Por ejemplo, si yo tengo un suelo, un estrato de suelo, y el nivel de aguas freáticas está en toda la mitad del estrato, pues de la mitad hacia abajo voy a tener una condición, digamos, no drenada, y de la mitad hacia arriba pues voy a tener una condición drenada porque está seca, ¿cierto? Entonces, con estos mismos parámetros, como tengo parámetros efectivos, el programa va a tener la capacidad de asumirme un comportamiento drenado del nivel de aguas freáticas hacia arriba y un comportamiento no drenado del nivel de aguas freáticas hacia abajo. De esa manera, pues no vamos a tener ningún inconveniente, y con unos mismos tipos de parámetros yo puedo realizar tanto análisis drenados como análisis no drenados. De igual manera, esto sirve cuando estamos configurando, por ejemplo, un análisis por etapas constructivas. Yo perfectamente con los mismos parámetros puedo realizar en una etapa un análisis drenado y en la siguiente etapa un análisis no drenado. Entonces esto es una ventaja, y digamos que la forma de configurar la condición no drenada más recomendada por nosotros. Como les decía hace un momento, este tipo de configuración, tipo 1, tipo 2 o tipo 3, no están todas disponibles en todos los modelos constitutivos. Por ejemplo, vemos que para el Morculón sí se puede cualquier tipo de configuración, pero por ejemplo para el CamClaim solamente se puede configurar bajo condición drenada o bajo condición no drenada tipo 1, que son parámetros de rigidez y resistencia en función de parámetros efectivos.
Por ejemplo, para Hardening Soil podemos configurar el suelo como drenado, no drenado tipo 1, es decir, a partir de parámetros efectivos, o no drenado tipo 2, es decir, con módulo de rigidez efectivo y parámetros de resistencia no drenados. Entonces, esto es algo que ustedes deben tener presente, que no en todos los modelos constitutivos se aceptan todos los tipos de parámetros para simular la condición de drenaje. Ahora, esto en cuanto a los parámetros que se incluyen al modelo constitutivo. Ahora vamos a ver cómo es la configuración de análisis drenados o no drenados en MIAS GTS-NX. Para configurar un análisis no drenado en MIAS GTS-NX, si nosotros estamos realizando un análisis directo, por ejemplo un análisis no lineal estático, un análisis tiempo-historia, y queremos un análisis por etapas constructivas, la configuración de análisis no drenado se realiza en el control de análisis general y debemos cliquear acá donde dice permitir el comportamiento no drenado de los materiales. Cuando se cliquea esto, todo lo que esté por debajo del nivel de aguas freáticas y que tengan parámetros no drenados se va a comportar de forma no drenada. Si se deja sin cliquear eso, lo que va a suceder es que todo se va a comportar como si estuviera, como si fuera un análisis tipo drenado. Si tenemos un análisis por etapas constructivas, lo que tenemos que hacer es configurar cada una de las etapas constructivas el tipo de análisis que queremos realizar. Entonces en cada etapa constructiva ustedes van a encontrar acá un control de análisis y deben cliquear o quitar esa opción de permitir comportamiento no drenado de los materiales. Ahora, deben tener algo presente y mucho cuidado, y es que si configuran etapa por etapa, después cuando estén configurando el análisis general, en el que acá no iría estático no lineal, sino etapas constructivas, y por accidente se meten a control de análisis y les da clic permitir comportamiento no drenado del material, al programa no le va a importar que en unas etapas constructivas ustedes hayan dicho que, no, que fueron un análisis drenado, sino que va a tomar en todas las etapas constructivas un análisis no drenado. Entonces tengan eso muy presente, si ustedes configuran el tipo de drenaje en cada etapa constructiva, no es necesario que después en el análisis ustedes vengan a configurar esto acá. Bueno, teniendo en cuenta esto, ya llevamos como dos temáticas distintas, una pequeña introducción a modelos constitutivos, a la idealización que se hace del comportamiento de los materiales en los modelos constitutivos, cuáles son los factores para seleccionar un modelo constitutivo y de pronto cómo se deben introducir los parámetros en MIAS GTS-NX cuando vamos a utilizar modelos constitutivos para análisis drenados o no drenados. Ahora vamos a irnos un poquito más allá para conocer un poquito más a profundidad sobre los modelos constitutivos más utilizados en modelación de problemas geotécnicos. Vuelvo y repito, la idea de esto no es hacer algo muy matemático, muy conceptual, sino algo como muy genérico con algunas recomendaciones que ustedes comprendan a nivel global de qué se trata modelo constitutivo y como esas recomendaciones necesarias que ustedes deben tener presente al momento de realizar el modelado de sus proyectos geotécnicos con MIAS GTS NX. Entonces el primer modelo constitutivo que vamos a estudiar es tal vez el más utilizado por nuestros usuarios, es el modelo constitutivo Morculón. ¿Por qué es el más utilizado? Pues muy sencillo, porque es un modelo que requiere unos parámetros físico-mecánicos del suelo muy simples que se consiguen o que los podemos obtener en cualquier tipo de estudio de suelos y porque es el modelo constitutivo más familiar para nosotros. A nosotros nos han hablado de Morculón desde la universidad, así que estamos muy familiarizados con esto. El modelo constitutivo Morculón es un modelo constitutivo elastoplástico perfecto, en donde, como estuvimos hablando hace un rato en la idealización de los modelos constitutivos, inicialmente tiene un comportamiento elástico, después llega a un punto de fluencia y después de este punto de fluencia va a tener un comportamiento plástico. Este punto de fluencia está dado por un escalar, es igual a un esfuerzo límite o a un punto de fluencia o punto de falla, donde a partir de este esfuerzo límite, por así decirlo, el material va a empezar a tener un comportamiento completamente plástico. Si nosotros descargamos el material, él se va a volver con la misma pendiente definida por el módulo de elasticidad inicial y pues nos va a permitir tener en cuenta pues algunas deformaciones plásticas permanentes. Entonces es un modelo bastante sencillo, un modelo de elastoplástico perfecto. Sin embargo, y como vimos hace un momento, es un modelo constitutivo que si ustedes ven la forma, pues no se parece a esa forma curvada que tiene el comportamiento esfuerzo de formación de los suelos.
Dentro de los parámetros que nosotros requerimos para un análisis con el modelo constitutivo Moore-Coulomb está el módulo de elasticidad, la relación de Poisson, la cohesión, el ángulo de fricción y el ángulo de dilatancia. El ángulo de dilatancia, recuerden que es un ángulo que usualmente es mucho menor al ángulo de fricción y que usualmente se calcula como el ángulo pico menos el ángulo en estado crítico cuando estamos hablando de suelos granulares. Ahora, cuando se estén utilizando el modelo constitutivo Moore-Coulomb, hay que tener en cuenta algunos aspectos para poder modelar, digamos, de la forma más cercana a la realidad nuestro proyecto geotécnico. Lo primero es que el modelo constitutivo Moore-Coulomb no tiene en cuenta el cambio que puede tener la rigidez o la cohesión con la profundidad. Cuando nosotros estamos en depósitos de suelos granulares, usualmente la rigidez tiende a aumentar con la profundidad. De forma análoga, cuando nosotros estamos en suelos cohesivos, el ángulo de la cohesión tiende a aumentar con la profundidad. El modelo constitutivo Moore-Coulomb, como es un modelo que no está basado en parámetros de estado crítico, es un modelo donde la rigidez y los parámetros mecánicos no se ve afectada por la profundidad. Entonces, por ello, cuando tenemos estratos modelados con el modelo constitutivo Moore-Coulomb con un espesor bastante grande, usualmente lo que nosotros hemos visto acá es que espesores usualmente mayores a 10 metros, se recomienda configurar el cambio del módulo de la rigidez o de la cohesión mediante estas opciones que aparecen en el menú del material durante la configuración del modelo constitutivo. En esta configuración, pues este primer parámetro indica el incremento del módulo de elasticidad en función de la profundidad y este otro parámetro indica el punto de referencia a partir del cual se desea que inicie ese incremento del módulo de elasticidad para el material. Acá hay algo muy importante y es que ese punto de referencia no es con referencia a la superficie, no es con referencia a donde empieza el estrato ni nada, sino que es con referencia al plano coordenado del modelo. Entonces, eso para que lo tengan ustedes muy presente. De forma análoga, si ustedes se van al menú de parámetros no lineales, se puede realizar lo mismo para la cohesión. De esta manera, pues se puede suplir un poco esta deficiencia que tiene este modelo constitutivo y hacer un análisis más realista donde la rigidez vaya aumentando con la profundidad. Un aspecto que hay que tener en cuenta en la configuración del módulo constitutivo Moore-Coulomb es el módulo de elasticidad que nosotros introducimos para configurar este modelo. Usualmente nosotros trabajamos con el módulo de elasticidad tangente. Acá tenemos el comportamiento real del suelo y usualmente nosotros siempre o encontramos en los libros lo que es lo correspondiente al módulo de elasticidad tangente, que corresponde al máximo módulo de elasticidad que puede tener un suelo. Como ustedes pueden ver en la gráfica, si nosotros utilizamos en el modelo constitutivo el módulo de elasticidad tangente, pues el punto de fluencia o el punto de falla va a estar ubicado por ese lado, cuando en realidad debería estar ubicado por ese lado. Por ello, una recomendación que se realice para obtener un comportamiento un poco más realista, al menos en términos de esfuerzos, es no utilizar el módulo de elasticidad tangente, sino el módulo de elasticidad secante. Este módulo de elasticidad secante corresponde a la pendiente entre el estado pico y el origen en este plano esfuerzo de formación. De esta forma nosotros podemos tener un comportamiento en el punto de falla un poco más realista y unos resultados un poco más conservadores. Ahora, ¿cuál sería la falla o cuál sería el inconveniente de nosotros utilizar un módulo de elasticidad tangente en vez de un secante? Acá lo podemos ver. Si nosotros, por ejemplo, estamos en este nivel de esfuerzos, acá ustedes pueden ver que si utilizamos el módulo de elasticidad tangente, pues lo que va a suceder es que la deformación va a ser menor a la deformación real que va a tener el suelo. Ahí me perdonan los chuecos de la línea. Sin embargo, si utilizamos el módulo de elasticidad secante, pues vamos a obtener una deformación que va a ser mayor a la deformación real del suelo, pero esto en términos geotécnicos nos resulta en un análisis un poco más conservador. No estamos desestimando las deformaciones, sino que las estamos sobreestimando un poquito, pero esto pues nos lleva a tener unos resultados un poco más conservadores. Así pues, deben tener muy presente que si ustedes, por ejemplo, utilizan ese módulo de elasticidad obtenido de alguna tabla o como un valor de referencia de algún libro, pues tengan presente que aparezca con
esta nomenclatura, módulo de elasticidad secantes, porque si no es muy posible que se trate el módulo de elasticidad tangente y se desestimen o las deformaciones en el modelo sean menores a las deformaciones reales que puede tener el comportamiento real del suelo. Otro aspecto importante es el ángulo de dilatación. Este ángulo de dilatación pues es un ángulo mucho menor al ángulo de fricción. Para suelos de arenas densas está entre 10 y 15, arenas sueltas es menor a 10 y usualmente para suelos arcillosos tienden a ser ceros, a no ser que ese suelo esté muy consolidado. De igual manera para arenas, si la arena tiene un ángulo de fricción menor a 30, el ángulo de dilatación usualmente es cercano a cero. Y finalmente, pues algo muy importante que deben tener presente es de utilizar el ángulo de dilatación cuando realizan análisis no drenados. Por cuestiones numéricas, el ángulo de dilatación en análisis no drenado genera resistencias al corte bastante grandes que pueden llegar a ser irrealistas. Por ello, una recomendación es que si voy a realizar análisis no drenados con suelos que tienen ángulo de dilatación, es mejor ponerles un ángulo de dilatación igual a cero para este tipo de casos de análisis. Esto no es una limitante de MIAS GTS-NX, sino que es una limitante más bien de los modelos de elementos finitos para este tipo de modelo constitutivo. Vamos a hablar del modelo constitutivo Hardening-Soil, que es un modelo constitutivo bastante utilizado en la modelación de proyectos geotécnicos, bastante utilizados por nuestros usuarios, por ser un modelo constitutivo extremadamente versátil con el que podemos simular comportamiento de diferentes tipos de suelos, sean comportamiento de suelos blandos, comportamiento de suelos rígidos. Con este modelo constitutivo, las deformaciones están en función de una rigidez que a su vez es dependiente del nivel de esfuerzos que tiene el suelo. A nivel que aumenta el nivel de esfuerzos, la rigidez va disminuyendo, se va volviendo más pequeña, que lo podemos ver en la curva. A medida que aumenta el esfuerzo, pues la pendiente de la rigidez pues va siendo menor. De igual manera, este modelo constitutivo utiliza un punto de fluencia, el mismo punto de fluencia dado por el modelo constitutivo Mohr-Coulomb, que está en función, digamos, de un esfuerzo pico o un esfuerzo máximo. Este tope en la fluencia pues, es bastante importante porque si no los esfuerzos seguirían creciendo hasta alcanzar la asíntota correspondiente a la hipérbola. De igual manera, una diferencia de este modelo que es considerado como un modelo hiperbólico en comparación a los modelos hiperbólicos tradicionales, como lo es el Conder que fue propuesto en los 60 o el Duncan propuesto en los 70, es que fuera de este tope en la fluencia mediante el criterio de falla Mohr-Coulomb hay un tope en la dilatancia, lo cual nos permite que la dilatancia, digamos, o el ablandamiento que tiene el suelo debido a la dilatancia no continúe, lo cual pues llega a ser un poco, podría llegar a ser poco realista. Estos son los parámetros que requerimos para el modelo constitutivo Hardening-Soil. Tenemos un módulo de elasticidad secante al 50%, tenemos el módulo de elasticidad de referencia o el módulo de elasticidad normal pues, que necesitamos en el suelo. Tenemos un parámetro M que ya lo vamos a explicar un poco, cohesión, ángulo de fricción, ángulo de dilatancia. Tenemos una relación de falla que nos define cuál es la diferencia entre la asíntota, la hipérbola y digamos el punto donde se genera la falla según el criterio de falla Mohr-Coulomb. Y pues tenemos otros parámetros que comúnmente utilizamos o que podemos obtener de cualquier estudio de suelos. Ahora, algo que veíamos hace un momento es que decía que el cambio de rigidez está en función del cambio de esfuerzos. Acá lo podemos ver. Vemos acá como el E50 y el EUR van cambiando en función de los esfuerzos y de estos módulos de elasticidad de referencia que se ingresan mediante una función potencial que está en función de M. M se establece como 0.5 si se trata de un suelo muy rígido y puede llegar a ser hasta 1 si se trata de un suelo bastante blando. Ese módulo de elasticidad 50 simplemente significa, por ejemplo, estos son resultados de ensayo triaxial. Acá podemos ver para diferentes tipos de esfuerzo lo que es el estado pico y acá podemos ver el estado de esfuerzos correspondiente al 50% del estado pico. Entonces, mientras el módulo de elasticidad secante es la pendiente entre el origen y el estado pico, el módulo de elasticidad 50 sería el módulo entre el origen y el punto donde se genera el 50% del esfuerzo del estado pico. Este vendría siendo el módulo de elasticidad que se introduce en el modelo constitutivo Hardening-Soil.
Ahora pasemos a hablar de algo muy importante para poder continuar hablando de otros modelos constitutivos y es hablar sobre el comportamiento dinámico del suelo. Acá no es que me esté desviando del tema, sino que es muy importante entender algunos conceptos para poder entender cómo funcionan intrínsecamente algunos modelos constitutivos que veremos más adelante. Acá tenemos, en la gráfica tenemos dos figuras, la superior que corresponde al esfuerzo cortante versus el tiempo obtenido entre el punto A y el punto C durante el sismo de Superstition Hills en Wildlife. Esto queda en California, un centro de monitoreo que queda en California. Y acá abajo tenemos la deformación cortante en función del tiempo durante este mismo sismo entre el punto A y el punto C. Este depósito de suelo en Wildlife se caracteriza por tener un estrato superficial de arcilla seguido por un estrato de arenas licuables. El punto A está ubicado en la superficie y el punto C está ubicado en la base del estrato licuable. Ahora, ¿qué sucede si combinamos estas gráficas de esfuerzo cortante y deformación cortante en el tiempo? Nosotros vamos a obtener algo de la siguiente manera, que es muy conocido por nosotros como los ciclos de histéresis, que es una gráfica que nos permite conocer cómo es el comportamiento esfuerzo de formación en el tiempo. Si nosotros tomamos algunos ciclos de histéresis en algunos instantes de tiempo durante este sismo, vamos a obtener la siguiente gráfica. Entonces, por ejemplo, al principio del sismo, a los 13 segundos, vemos este ciclo de histéresis verde, donde vemos que es un ciclo de histéresis que tiende a estar vertical, donde tenemos grandes esfuerzos cortantes y pequeñas deformaciones. Si continuamos con un ciclo de histéresis, por ejemplo, este 29 segundos, vemos que es un ciclo de histéresis el azulito un poco más acostado, donde tenemos menores esfuerzos cortantes y deformaciones mucho más grandes. Y si tomamos el ciclo de histéresis correspondiente a la final del sismo, más o menos a los 74 segundos, vemos que hay menor esfuerzo cortante y una deformación muchísimo, pero muchísimo mayor. Ahora, si nosotros trazamos una pendiente entre los extremos de cada uno de los ciclos de histéresis, vamos a obtener algo de esta manera. Esta pendiente nos está representando lo que vendría siendo el módulo de rigidez del suelo. ¿Y qué nos está diciendo? Recuerda que el módulo de rigidez nos correlaciona tanto el esfuerzo cortante como la deformación y simplemente lo que nos está diciendo estos ciclos de histéresis es que a medida que sucede el sismo, el suelo va disminuyendo su rigidez. El suelo va teniendo una disminución o una degradación de su rigidez que se ve representada en menor resistencia a esfuerzos cortantes y en mayores deformaciones. Entonces acá vemos como cada una de estas lineecitas en el tiempo se van colocando un poquito más inclinadas y como podemos ver que esa pendiente va disminuyendo. Ese módulo de rigidez o ese módulo cortante que va disminuyendo en el tiempo es el por qué nosotros para análisis dinámicos construimos este tipo de curvas que son las famosas curvas de degradación de la rigidez y curvas de amortiguamiento, las cuales nos muestran que entre que cuando el esfuerzo cortante es pequeño, la rigidez es grande y mientras el esfuerzo cortante es grande, la rigidez es pequeña. Acá lo podemos ver. Cuando ve la deformación cortante, acá en este primer ciclo de histéresis, cuando la deformación cortante es pequeña, vemos que la rigidez es alta y en el último, en la línea roja, cuando la deformación es grande, vemos que la rigidez es bastante pequeña. La pendiente es bastante pequeña, o sea, la rigidez es bastante pequeña. De forma análoga, podemos obtener la curva de amortiguamiento que está correlacionada o está en función del área bajo la curva de cada una de estas líneas, la cual es al contrario. Entre mayor sea la rigidez, menor es el amortiguamiento y entre más pequeña la rigidez, mayor es el amortiguamiento. De esta forma podemos ver que a pequeñas deformaciones podemos tener este tipo de comportamiento y a grandes deformaciones, cuando la rigidez ya es muy pequeña, ya está muy degradada, este tipo de comportamiento. Estas curvas de rigidez también las podemos ver de esta manera y nos permiten observar de otra forma el comportamiento esfuerzo-deformación del suelo. En estas curvas de rigidez podemos encontrar, por así decirlo, tres estados distintos del suelo. Tenemos primero un estado lineal, que es todo esto que está acá en la base. Bueno, se me olvidaba un punto muy importante que se me había pasado por alto, y es que en la construcción de estas curvas de rigidez nosotros siempre las normalizamos por la rigidez máxima del suelo.
Entonces por eso siempre van a encontrar que van a empezar en 1. Entonces, volviendo al tema, vamos a observar un comportamiento elástico donde la rigidez prácticamente se mantiene constante hasta cierto rango de deformación. En ese comportamiento, en ese rango elástico, cuando llega el sismo y después digamos para el sismo, el suelo es capaz de recuperarse completamente y volver al punto original donde estaba. Tenemos después otro rango que usualmente llega hasta el 80% del módulo de rigidez máximo, o algunos autores también dicen que hasta el 70%, y es un rango no lineal no degradable, donde el suelo recibe los esfuerzos cortantes generados por el sismo, y después de que para el sismo, el suelo recupera una parte de su deformación, pero no completamente. Él queda con unas pequeñas deformaciones permanentes, no se alcanza a recuperar al 100% y queda con unas pequeñas deformaciones permanentes. Y después tenemos un rango no lineal degradable, donde el suelo llega al sismo, el suelo superó este umbral de deformación, y después de superar este umbral de deformación, todas las deformaciones que vaya a tener el suelo van a ser permanentes. Se fue el sismo y el suelo se quedó ahí quietico porque se deformó de forma plástica con deformaciones completamente permanentes. De igual manera, acá vemos un poco cómo son estas curvas de rigidez según el tipo de suelo. Vemos que, por ejemplo, acá en violeta tenemos una curva de rigidez representativa de un suelo arcilloso con alta plasticidad, y vemos que su rango lineal es muchísimo más alto que, por ejemplo, esta línea punteada negra que corresponde a la curva de rigidez de una arena gravosa. Que entendemos el concepto de ciclo de histéresis, de degradación de la rigidez, de curva de degradación de la rigidez y demás, podemos entrar a entender un poco mejor este modelo constitutivo que es el Hardinian-Drenevich, que fue propuesto por estos autores en la década de los 70. Según estos autores, el comportamiento esfuerzo de formación de un suelo es semejante al de una hipérbola, muy parecido a lo que habíamos visto ya con el Harden-Insol, con diferencia a que el punto de esfuerzo cortante máximo no está dado por el criterio de falla Mohr-Coulomb, sino que corresponde a la asíntota de la hipérbola. Esta correlación esfuerzo de formación está dado por esta fórmula, en la cual la deformación cortante está en función de la deformación cortante, del módulo de rigidez máximo y del esfuerzo cortante máximo. El módulo de rigidez máximo pues es este acá, es el símil al módulo de elasticidad tangente. El módulo de la resistencia cortante máximo es el dado por la asíntota, y pues también digamos vamos a tener acá algo presente, y es que el punto de corte entre la resistencia máxima y la línea que representa el módulo de rigidez máximo se da en una deformación que nosotros vamos a conocer como deformación cortante de referencia, que ya nos vamos a dar cuenta para qué nos sirve. Ahora, Hardin y Andrenevis, basados en esta formulación, encontraron una forma de simular o de recrear una curva de gradación de rigidez. Basados en esta formulación, ellos llegaron a esta formulación, la cual nos permite establecer una curva de rigidez al correlacionar el módulo de rigidez con el módulo de rigidez máximo, el cual, como ustedes pueden ver, está en función de la deformación y de la deformación de referencia, la cual definimos anteriormente. De igual manera, con esta formulación es posible recrear los ciclos de histéresis de un material, agregándole a este comportamiento algo conocido como reglas de carga y descarga. El modelo constitutivo Hardin-Andrenevis utiliza las reglas de carga y descarga propuestas por Masin en el 26, en la cual la forma de la curva de descarga y recarga es igual a la curva esqueleto, a la curva virgen, curva original, pero amplificada 2 veces. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo nosotros tenemos acá la curva hiperbólica que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Como ante una carga monotónica, la cual pues está representada por esta formulación, por un módulo de rigidez máximo y demás. Resulta que si nosotros después de llegar a este punto descargamos, no se va a volver por este punto, sino que se va a volver por esta línea. Esta línea, si ustedes se ponen a observar un poco, es igual, prácticamente igual a esta línea esqueleto, a esta línea virgen, solo que amplificada 2 veces bajo esta formulación. Cuando volvemos a recargar, vamos a tener la misma línea, solo que en dirección constante, la esqueleto original amplificada 2 veces, y si después de esto apareciera otros ciclos de histéresis, pues ya sería amplificado 2 veces este último ciclo de histéresis. De esta forma se van creando ciclos de histéresis que nos pueden representar el comportamiento cíclico de un material de esta forma.
Ahora, este modelo que se utiliza muchísimo y que es bastante sencillo porque solo requiere literal el peso unitario del suelo, el módulo de rigidez inicial y la deformación de referencia del suelo para crear este modelo constitutivo. Es un modelo constitutivo que a veces es subestimado, pero que en realidad para comportamientos dinámicos y hasta para algunos casos de cargas monotónicas puede generar unos resultados bastante representativos. Esto, por ejemplo, son los resultados de una investigación realizada por una universidad europea, que son usuarias de nosotros. Esto fue algo que nosotros hace algunos meses publicamos en uno de nuestros artículos del newsletter, en la cual ustedes pueden observar que después de realizar estos ensayos a torsión cíclica, acá en azul vemos los puntos de rigidez y deformación obtenidos a partir del ensayo, y acá podemos ver la correlación obtenida a partir del modelo constitutivo de Harden y Andreevich, la cual pues presenta, digamos, un muy buen ajuste. Así que es un modelo que puede ser bastante práctico y bastante útil cuando tenemos tanto análisis dinámico y en algunos casos hasta análisis bajo cargas monotónicas. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, ¿por qué ese desvío tan tremendo de Sebastián en el tema que estamos viendo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué metió un momento a otro comportamiento dinámico si estamos viendo comportamiento ante cargas monotónicas? Esto es porque ahí es muy importante entender el modelo hiperbólico de Harden-Andreevich para poder entender tal vez el modelo constitutivo más utilizado en MIAS GTS-NX y más utilizado en general en modelación de proyectos geotécnicos, que es el hardening soil con el small strain o con control de pequeñas deformaciones. Este modelo constitutivo fue propuesto por Benz en Alemania en el 2006 en su tesis doctoral, y este modelo constitutivo permite controlar las pequeñas deformaciones generadas en el suelo durante el proceso de carga y descarga, al combinar, por así decirlo, el modelo constitutivo Harden-Insel, que también fue propuesto en Alemania, con el modelo hiperbólico basado en Harden y Andreevich. Aunque si bien no utiliza el modelo hiperbólico de Harden y Andreevich puro, se utiliza un modelo hiperbólico Harden y Andreevich modificado, como vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuál es la razón de ser de este modelo constitutivo? Recordemos un poco cómo es el comportamiento de hardening soil. En el comportamiento de hardening soil nosotros cargamos el material. Recuerden que en este modelo constitutivo el módulo de elasticidad está en función del nivel de esfuerzo y se va volviendo más pequeño. Tenemos un punto de fluencia que usualmente está dado por el criterio de falla Mohr-Coulomb, y al momento de descargar nos vamos a devolver con una pendiente correspondiente al módulo de elasticidad de carga y descarga, el cual lo configuramos en el modelo constitutivo. Al volver a recargar, nos vamos a volver por la misma trayectoria, vamos a volver al mismo punto de fluencia. Recuerde que es como si el suelo tuviera memoria y recordara hasta dónde se cargó, y después de esto pues va a continuar deformándose con la misma trayectoria que tenía hasta llegar a la falla. Si nosotros vemos esto desde un punto de vista bastante objetivo, pues esto es un comportamiento un poco irrealista, porque es imposible de que un suelo, después de ser descargado y volverlo a cargar, pues vuelva al mismo punto en que estaba antes de descargarlo. Ejemplo, si yo estoy realizando la excavación de un sótano, ¿cierto? Eh, Excavo para realizar el sótano. En ese momento estoy de cierta manera descargando el suelo. Después construyo los muros de contención, de pronto con algunos anclas, con algunos anclajes. En ese momento estoy volviendo a recargar el suelo. Es imposible pensar que el estado de esfuerzos de ese suelo que fue descargado y que después fue cargado nuevamente va a ser el mismo al estado de esfuerzos antes de excavar. Eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? Así que Benz, pues de una forma muy práctica dijo, bueno, ¿por qué no combinamos el modelo hardening soil y más bien hacemos que la parte de carga y descarga del material esté gobernada por el modelo hiperbólico de Harden-Andreevich, que es un modelo hiperbólico sencillo, pero que me simula muy bien el comportamiento de carga y descarga de un material, ese comportamiento que se puede presentar en cargas cíclicas. Entonces, ¿cómo funciona de cierta medida el modelo hardening soil? El modelo hardening soil nos permite hacer lo siguiente: cargar con los parámetros del hardening soil, descargar con el parámetro de hardening soil, pero cuando voy a volver a recargar, él va a generar esto, va a generarme
una deformación plástica, que es esa deformación plástica real que yo voy a tener cuando vuelva a recargar el suelo. Es decir, yo estoy construyendo mi sótano, excavo, o sea, descargo, construyo la estructura de contención, es decir, vuelvo y cargo, pero después de cargar, ese suelo que yo tenía ahí va a quedar con una deformación permanente. Puede ser pequeña, puede ser grande, pero es una deformación permanente y eso lo debo tener en cuenta. Y eso me lo tiene en cuenta el modelo constitutivo Hardening Soil con Small Strain. Entonces, debido a esto, este modelo constitutivo es bastante utilizado por nuestros usuarios por lo realista que puede llegar a ser y al ser un modelo constitutivo cuyo comportamiento ante carga y descarga está gobernado por el modelo Harden-Andrenevis, pues es un modelo constitutivo que sirve en algunos casos o que yo veo que los usuarios también lo utilizan hasta para análisis dinámicos. Ahora, hace un rato les dije que Benz no lo propuso directamente con el modelo hiperbólico de Hardin-Andrenevis, sino con un modelo hiperbólico modificado, propuesto por Dos Santos y Gómez, si no estoy mal, de la misma universidad de él, donde básicamente pues es el mismo modelo hiperbólico, solo que ellos propusieron agregarle este parámetro A, que es igual a 0.385, y donde la deformación de referencia es igual a la deformación correspondiente al 70% de la rigidez máxima en la curva de gradación de rigidez. Una ventaja, y por qué también lo hizo así Benz, porque en el estudio que hizo Dos Santos y Gómez encontraron una correlación para obtener esta deformación cortante correspondiente al 70% de la rigidez máxima, y es muy sencillo. Ellos encontraron que esta rigidez de referencia es igual, está correlacionada con la relación de vacíos y a su vez eh, la deformación al 70% de la rigidez máxima está correlacionada con esa deformación de referencia y con otros parámetros que nosotros podemos obtener del suelo. Entonces, de esa forma, nosotros, sin necesidad de realizar un análisis triaxial cíclico para obtener la curva de rigidez o demás, podemos estimar cuáles son esos parámetros que se requieren para controlar la carga y descarga en el modelo Hardening Soil con Small Strain. Ahora vamos un poco al programa. Si nosotros vamos a la pestaña de material, creamos un material isotrópico y no van a encontrar por aparte el modelo Hardening Soil y por aparte el Hardening Soil con Small Strain. Van a encontrar este modelo constitutivo Hardening Soil, Small Strain entre paréntesis, y simplemente para utilizar ese control de carga y descarga con el modelo hiperbólico, simplemente seleccionar esta opción de Small Strain Parámetros y ingresar los parámetros correspondientes al modelo hiperbólico. De esta manera convertimos el modelo constitutivo Hardening Soil en un modelo constitutivo Hardening Soil con Small Strain. Ahora hablemos de este modelo constitutivo, que es un modelo constitutivo muy conocido por todos ustedes, que es el modelo constitutivo Kahn-Klein. Es un modelo basado en la teoría del estado crítico, es un modelo elastoplástico del suelo que considera el comportamiento compresivo de las arcillas para predecir su respuesta en ensayos de resistencia al cortante. Fue propuesto por Roscoe por allá en los 60 y es un modelo pues que es bastante utilizado. Este modelo pues tiene un comportamiento de esta forma, que es un comportamiento de endurecimiento elastoplástico que está basado en la teoría en la teoría del estado crítico y bajo la suposición que existe una correlación logarítmica entre los esfuerzos promedio y la relación de vacíos, que es algo que nosotros donde lo hemos visto, es algo que nosotros hemos visto en las pruebas de consolidación que realizamos en laboratorio. Como esto está en función de parámetros del estado crítico, pues acá la pendiente correspondiente a la curva normal de consolidación es igual a lambda y la pendiente correspondiente a la curva de carga y descarga es igual a kappa. De igual manera, dentro de los parámetros que se utilizan está también el parámetro M, que es el correspondiente al ángulo de fricción. Obviamente todos estos parámetros del estado crítico están correlacionados con parámetros que podemos obtener en laboratorio. Por ejemplo, lambda, que es la pendiente, la curva normal de consolidación, se correlaciona con el coeficiente de compresión mediante esta formulación. Kappa
se correlaciona con el coeficiente de hinchamiento, expansión, de carga, descarga, como quieran llamarlo, mediante esta correlación. Y M, que es la pendiente, la línea del estado crítico, se correlaciona con el ángulo de fricción en estado crítico mediante este tipo de correlación. De esta manera, pues nosotros podemos tener de una forma muy sencilla, mediante ensayos de consolidación, los parámetros necesarios para alimentar este modelo constitutivo muy utilizado para simular el comportamiento de suelos arcillosos. Ahora, si bien este modelo constitutivo es bastante conocido, bastante utilizado, pues es un modelo constitutivo que tiene ciertas limitantes. La primera, y es que este modelo constitutivo puede permitir esfuerzos cortantes muy, pero muy grandes antes de generar la falla. Entonces, ¿eso a qué conlleva? A que de pronto el suelo parece resistir mucho cuando en realidad ya falló. De igual manera, puede generar un ablandamiento del material un poco realista, de pronto hasta un poco más exagerado de lo que puede resultar en realidad, y esto puede generar grandes deformaciones que a su vez pueden generar en el modelo numérico errores de convergencia. Y de igual manera, en la mayoría de los casos, cuando utilizamos este modelo constitutivo, es necesario permitir esfuerzos a tensión del material para evitar errores de convergencia. Entonces, si bien este modelo constitutivo es un modelo constitutivo bastante utilizado, muy enseñado en las universidades y bastante estudiado, es un modelo constitutivo que tiene ciertas limitantes y que puede generar unos resultados que pueden llegar a ser un poco irrealistas. A diferencia del Camp Klein, tenemos el subsoil que tal vez de pronto suprime o quita estas limitantes y estos problemas que presenta el Camp Klein. El modelo subsoil es un modelo desarrollado para suelos blandos, especialmente para arcillas normalmente consolidadas o ligeramente consolidadas, vuelvo y repito, con relaciones de sobreconsolidación menor a 2, para limos arcillosos o para turbas. Estos suelos, pues ustedes saben que son suelos altamente compresibles y debido a esto son suelos que no logran ser representados de una forma realista por otros modelos constitutivos como el Camp Clay o como el Hardening Soil. Entonces debido a esto pues se realiza o se crea este modelo constitutivo que yo lo siento que es como una combinación tanto del Hardening Soil como el Camp Clay para llegar a ser un modelo constitutivo bastante poderoso. Este modelo constitutivo, la rigidez es dependiente del nivel de esfuerzos que se somete el suelo, muy similar a lo que decíamos anteriormente del Hardening Soil, donde veíamos que el módulo de elasticidad rigidez cambia con el nivel de esfuerzo. Toma en cuenta si el suelo está en descarga o recarga o si supera el esfuerzo de preconsolidación, muy similar a lo que sucede con el Camp Clay, donde sabemos en qué tipo de estado está el suelo, y tiene también un criterio de falla acorde al modelo Moore-Coulomb, que es muy parecido a lo que teníamos con el Hardening Soil. Entonces, como les decía, es como si en ese modelo constitutivo se hubiera tomado un poco de las mejores cosas de cada uno de estos modelos para poder simular de una forma adecuada el comportamiento de suelos bastante blandos. Con este modelo constitutivo pues tenemos dos hipótesis y es que hay una relación logarítmica entre la deformación volumétrica y el esfuerzo efectivo promedio cuando estamos realizando una compresión primaria o una consolidación. Esa correlación está en función de este parámetro que es lambda asterisco, que es distinto al lambda del Camp Clay, ojo con eso. Y también durante el proceso de descarga y descarga, tanto la deformación como los esfuerzos están correlacionados por kappa asterisco, que es distinto al kappa del Camp Clay. Sin embargo, pues esto nos lleva también a una correlación muy parecida, a llegar a una figura muy parecida a la del Camp Clay, simplemente donde la pendiente ya no es lambda, sino lambda asterisco, y en este caso ya no es kappa, sino kappa asterisco. Ahora, la pregunta es, lambda asterisco y kappa asterisco están correlacionados con el lambda y el kappa del modelo Kahn-Klein o más bien con el lambda y el kappa del estado crítico. Sí, están correlacionados. ¿Cómo están correlacionados? Mediante esta formulación. Lambda asterisco es igual a lambda sobre 1 más la relación de vacíos y kappa asterisco es igual a kappa sobre 1 más la relación de vacíos. De forma similar, pues también están correlacionados con el coeficiente de consolidación de compresión, el coeficiente de carga y descarga. Entonces, a la final, es un modelo, vuelvo y repito, que toma cositas tiene conceptos como el Hardening Soil, tiene conceptos del Camp Klein y que nos permite simular suelos bastante compresibles como son arcillas bastante, pero bastante blandas.
Ahora, algo muy importante, y no es que ustedes tengan que ingresar en los parámetros del modelo constitutivo, el lambda asterisco y el kappa asterisco, no. En el modelo constitutivo se ingresa el lambda, el kappa de obtenidos pues, de las líneas del estado crítico, al igual que los parámetros que ustedes pueden ver en pantalla, como la cohesión, el ángulo de fricción, el ángulo de dilatancia y bueno, y demás parámetros que se pueden obtener perfectamente en un ensayo de consolidación común y corriente. Con esto ustedes pueden ver que entonces tiene una opción bastante versátil y poderosa para arcillas normalmente consolidadas o para suelos muy blandos como es el subsoil. De igual manera, mi GTS NX tiene la opción de el análisis de subsoil con creep, el cual también nos va a permitir simular asentamientos secundarios en el depósito de suelo y pues si no quieren utilizar el CAMCLAIM para otro tipo de arcillas o algunos otros tipos del suelo, una muy buena alternativa es el hardening soil, ya que pues se ha visto que también puede simular de una forma muy precisa la consolidación que tiene el suelo en el tiempo. Entonces ahí tienen como algunos datos o algunos conceptos básicos sobre los modelos constitutivos de pronto más utilizados en la modelación de problemas geotécnicos. Ahora, ¿cómo saber si los parámetros elegidos en mis modelos constitutivos son adecuados? Si están bien seleccionados, si me están representando lo que es. La verdad es que no tenemos otra alternativa más que realizar análisis de calibración de modelos. Por ejemplo, acá en esta gráfica podemos ver los resultados de unos ensayos de triaxial y el proceso de calibración de algunos modelos constitutivos mediante el modelo constitutivo Morcolom y el modelo Harden-Soil. Acá pueden ver en línea roja cómo tenemos el modelo Morcolom, acá en línea negra el Harden-Soil y esto vienen siendo los datos. Lo que ustedes pueden observar en esto es que pareciera que los modelos constitutivos pues no se acercan a los resultados obtenidos en laboratorio. Sin embargo, pues la idea es esto, es como ir modificando, ir cambiando los parámetros que nosotros vamos teniendo hasta llegar a un comportamiento lo más cercano posible. Para ello recuerden que ustedes dentro de Mías GTSNX van a encontrar esto en su menú, que es el Soil Test. El Soil Test es un simulador de ensayos de laboratorio que les permite simular ensayos triaxiales, ensayos de consolidación y otros tipos de ensayos con los parámetros que ustedes incluyen en el modelo constitutivo, obteniendo pues este tipo de gráficos, los cuales pueden perfectamente exportar a una hoja de Excel para comparar con los resultados que ustedes hayan obtenido en laboratorio y de esa manera ir realizando la calibración de sus modelos constitutivos. Otra alternativa, pues obviamente, que para mí viene siendo como la mejor alternativa es la calibración con ensayos de campo. Finalmente, recuerden que la intención de los métodos de elementos finitos es simular el comportamiento real de las cosas y que más real que un ensayo, por ejemplo, una prueba de carga realizada en campo, además para calibrar el modelo constitutivo. De esa forma, nosotros perfectamente con ensayos de carga, como esto que corresponde a un webinar que mi compañera Lucero dio hace algunos meses, la simulación de algunas pruebas de carga y acá podemos ver cómo, podemos ver cómo es el comportamiento del modelo respecto, digamos, a los resultados obtenidos en campo. Las líneas punteadas corresponden a los resultados en campo, mientras que las líneas completas corresponden a los resultados obtenidos por el modelo. Si bien no es un comportamiento exacto, es un comportamiento cercano que nos está diciendo que el modelo nos está representando de una forma aceptable el comportamiento en campo. Ahora, con todo esto que hemos visto el día de hoy, ¿cuál es el modelo constitutivo más poderoso? ¿Cuál es el mejor modelo constitutivo para la modelación de problemas geotécnicos o demás? Y frente a esto, pues yo quiero traer a colación como este caso de análisis que lo expusimos hace poco en una de nuestras publicaciones en redes sociales. Se trata de la estabilización con suelo de cemento en la ribera del río Pasak, que es el río tal vez más importante de Tailandia. Es un río que tiene aproximadamente 500 kilómetros de longitud y que pasa por muchísimas ciudades en Tailandia. Este río pues tiene distintos problemas en su ribera y uno de nuestros usuarios pues estaba en un proyecto donde se quería estabilizar una de las riberas del río mediante unas columnas con suelo cemento utilizando el mismo suelo que hay en la ribera del río y con unas tablestacas para comprobar, digamos, las obras propuestas.
lo que hicieron fue primero hacer un piloto donde construyeron pues la solución propuesta y a la tabla estaca le incluyeron un inclinómetro para medir las deformaciones que iba teniendo la tabla estaca y de esa manera poder calibrar su modelo numérico. El modelo numérico fue realizado con MIAS GTS-NX en el que se llevó como muestras de suelo cemento al laboratorio, se realizaron distintas pruebas de ensayos triaxial y se calibró distintos modelos constitutivos en función de los resultados de los ensayos triaxial. Para simular el comportamiento del suelo cemento se calibraron tres tipos de modelos constitutivos. Un modelo constitutivo Morculón, que como vimos es un modelo constitutivo que no representa una muy buena forma el comportamiento real del suelo. El Hardening Soil, que como vimos es un modelo constitutivo bastante pero bastante poderoso. Y el UICISAN, que es un modelo constitutivo diseñado especialmente para el comportamiento, simular el comportamiento de licuación, pero también de ciertos limos, que es un modelo constitutivo bastante robusto, bastante avanzado, especialmente para análisis no drenados. Todos estos modelos constitutivos se calibraron de la mejor manera con el ensayo de laboratorio. Se hizo el modelo, se corrió el modelo y posteriormente se comparó con los desplazamientos que había tenido la tabla estaca en campo. ¿Qué arrojó los resultados del modelo? Acá tenemos los resultados. La línea roja representa el desplazamiento registrado por el inclinómetro en la tabla estaca y las otras líneas, los resultados de los modelos con los diferentes modelos constitutivos. Lo que podemos observar es que al simular el suelo cemento mediante el modelo constitutivo Morculum, que teóricamente es el que menos representa el suelo, que no es tan poderoso como el Hardening Soil UVC, pues tenemos unos desplazamientos mucho más cercanos a lo que se obtuvo en realidad. Así que con esto simplemente quiero dejarles a ustedes una reflexión y es que muchas veces el mejor modelo constitutivo no es el más poderoso, el que más parámetros tiene, el que más cosas requieren, el que mejor se calibró, sino el mejor modelo constitutivo es el que mejor representa la realidad de mi proyecto. De ahí la importancia de contrastar o más bien afinar nuestros modelos numéricos después con ensayos de campo. Esto es una práctica que se realiza muchísimo en Estados Unidos y que a nosotros en Latinoamérica nos hace falta muchísimo. Por ejemplo, si tenemos cimentaciones profundas, pilotes, ver cómo es el comportamiento de esos pilotes cuando se están hincando y demás, y poder afinar nuestros modelos constitutivos con esto. Entonces, finalmente, ¿cuál es el mejor modelo constitutivo? Nada, el mejor modelo constitutivo es el que mejor representa la realidad de nuestro proyecto, porque finalmente esa es la finalidad de un modelo de elementos finitos, simular de forma realista lo que sucede en el proyecto. Con esto pues damos cierre a este webinar, sin antes hacerles dos invitación o dos pequeños recorderis, y es que vamos a estar en Bogotá en Expo Construcción y Expo Diseño el 30 de mayo al 4 de junio con un stand. Allá van a estar varios de nuestros técnicos y varios de nuestro equipo comercial completamente invitados para que se acerquen a nuestro stand. Si quieren ustedes tener una sesión presencial con alguno de nuestros técnicos, ya sea sobre cualquier tipo de programa, el programa de edificaciones MIAGEN, el programa de puentes MIASILO, el programa de geotecnia MIA GTS-NX, acérquense, conozcan un poco más de nuestra empresa, nuestro programa, y allá con mucho gusto los atenderemos. A todos nuestros usuarios, a todos los interesados en adquirir un programa de MIAS que se encuentren en Chile, especialmente en Santiago, vamos a estar del 29 al 3 de junio visitando a algunos de nuestros usuarios, así que si ustedes están interesados, tienen una licencia vencida y quieren tener la última versión, renovar su licencia, escríbanos y con el mayor de los gustos los visitamos. O si quieren conocer sobre nuestros programas, comprar alguna de nuestras licencias, tener una sesión presencial conmigo o con alguno de los técnicos, también escríbanos que con mucho gusto lo visitamos a su oficina o acordamos una reunión en Santiago. Recuerden, vamos a estar del 29 de mayo al 3 de junio para que estén pendientes y ojalá nos veamos por allá. Finalmente, una invitación y es a que nos sigan en nuestras redes sociales, en donde constantemente estamos publicando material técnico para ustedes, nuestros usuarios, los ingenieros civiles, geotecnistas y consultores estructurales en toda Latinoamérica. Pueden encontrarnos como Mías Latinoamérica en Facebook y en Instagram y en LinkedIn como Míasoft SAS. A todos nuevamente muchísimas gracias por asistir a este webinar. Espero que todo el contenido haya sido de su agrado, que les haya gustado. Nuevamente nuestra invitación a seguirnos, a escribirnos, a conocer mucho más de nuestros programas.
a invitarlos a ser parte de esta gran familia Mías en Latinoamérica. Veo que queda muy poco tiempo, así que vamos a responder algunas de las preguntas que ustedes nos han dejado y el resto de las preguntas, entonces me comprometo en responderles a través de correo electrónico. Bueno, empecemos con las preguntas. Voy a empezar a leer las preguntas que tenemos por acá. Muy bien. En la evaluación de taludes, los resultados de estabilidad los relacionamos con factores de seguridad especificados. Eh, ¿Cómo sabemos, cómo saber si un modelo constitutivo resulta óptimo o no si el resultado puede cumplir el factor de seguridad en cualquier modelo? Gracias. Pues ahí hay que tener presente una cosa, y es que MIAS GTS-NX tiene la capacidad de realizar análisis de estabilidad de taludes por las tres metodologías más utilizadas. ¿Cuáles son esas tres metodologías más utilizadas? La primera, la metodología de reducción de parámetros de resistencia. Es una metodología donde se empiezan a reducir los parámetros de resistencia como son el ángulo de fricción, como son la cohesión, hasta que el modelo deja de presentar convergencia. Una vez el modelo deja de presentar convergencia, lo que va a suceder es que va a decir que va a asumir que falló. Después correlaciona los parámetros iniciales con estos parámetros castigados cuando dejó de tener convergencia y ahí obtiene un factor de seguridad. Esta metodología es muy buena porque es la metodología que utilizan todos los programas de elementos finitos, nació para ser aplicada en programas de elementos finitos y nos permite establecer o conocer la superficie de falla sin necesidad de crear una superficie a priori, sino que simplemente el modelo va a fallar por donde tiene que fallar sin importar la ubicación de la falla, sin importar la forma de la falla y demás, que es como una de las falencias que se le critica, digamos, al modelo de equilibrio límite. También tenemos la opción, lo que les presentaba al principio, un módulo para realizar análisis por medio de equilibrio límite, en que uno pues puede suponer las dovelas al principio, pero pues este método es un método tradicional, no es de elementos finitos, pero tenemos también un método que es como la combinación del método de elementos finitos con el método de equilibrio límite. Es un método donde se trazan las posibles superficies de falla y se realiza un análisis de resistencia por elementos finitos solamente en donde se trazó esa posible curva de falla. Esto nos permite tener, digamos, un análisis de estabilidad tal vez mucho más rápido que el análisis por método de reducción de resistencia y también nos permite obtener un factor de seguridad. ¿Cuál es la situación? Bueno, entonces en resumen, con el método de elementos finitos yo puedo obtener factores de seguridad de estabilidad de taludes común y corriente sin ningún inconveniente. Simplemente hay que tener en cuenta que no todos los modelos constitutivos permiten realizar o aplicar todas las metodologías que están disponibles. Las metodologías que les acabo de comentar. Esto pues en los manuales de usuario pues aparecen qué métodos constitutivos pueden utilizarse y qué métodos constitutivos no para un análisis de estabilidad de taludes con métodos de elementos finitos. Por acá tenemos otra pregunta. Bien, para el caso del sistema losa-pilotes en arcillas normalmente consolidadas, el modelo a usar debería estar entre concrete, subsoil y hardened soil. ¿Qué diferencia pueden generar entre ellos? La geometría, teniendo en cuenta que la geometría de la losa es irregular. Bueno, para eso es dependiendo del suelo que ustedes vayan a utilizar. También es dependiendo del criterio del geotecnista. Yo lo que veo últimamente en nuestros usuarios es que cuando están trabajando usualmente arcillas sobreconsolidadas con hardened soil y no con camp clay, por el comentario que les decía hace un rato,
de que el camplay puede generar unas resistencias, esfuerzos cortantes un poco excesivas que pueden llegar a ser irrealistas. De igual manera, muchas veces mucho más fácil de configurar pues un jardinisol que un camplay. Ya si tenemos unas arcillas que son altamente compresibles, arcillas con relaciones de sobreconsolidación menores a 2, lo recomendable es utilizar un subsoil. ¿Por qué? Porque el subsoil está diseñado para esos suelos que son altamente compresibles, como esas arcillas bastante blandas, y permiten simular mejor la compresibilidad que lo que puede hacerlo un jardinisol. Entonces, eso es como lo que uno ve en términos generales en los usuarios que nosotros manejamos, en cómo ellos modelan sus proyectos, pero vuelvo y repito, eso está bajo el criterio de cada uno de los ingenieros. Bueno, por acá hay otro. Para el modelo constitutivo generalizado Cochran-Brown se presenta un análisis impermeable. ¿A qué se hace referencia y cómo se configura en el programa? Gracias. Me imagino que esto fue cuando hablamos, esta pregunta salió cuando hablamos de la parte de configuración de análisis drenados y no drenados. El método constitutivo Hoch-Brown igual está configurado en términos de esfuerzos efectivos, así que también aplica los análisis drenados y no drenados para este modelo constitutivo. Si bien es un modelo constitutivo pensado inicialmente en rocas, recuerden que el modelo constitutivo Hoch-Brown también tiene presente aquellas rocas extremadamente fracturadas que también pueden tener agua en su interior. Simplemente un análisis no drenado es un análisis donde no se deja salir esa agua que tiene en el interior. Pero pues ya es criterio del ingeniero geotecnista cuál es la mejor forma de poder representar su macizo con este modelo constitutivo. Gracias por la presentación. El programa en su nueva versión permite incluir gráficas de amortiguamiento diferente a un amortiguamiento Rayleigh. Ahí hay que tener en cuenta algo y es para qué nosotros utilizamos el amortiguamiento tipo Rayleigh. El amortiguamiento tipo Rayleigh simplemente es un amortiguamiento en análisis dinámicos que nos ayuda a controlar las pequeñas deformaciones para las principales frecuencias que tiene el sismo de entrada, para las frecuencias que se pueden amplificar un poco más. Este amortiguamiento es necesario utilizarlo porque si no vamos a tener unos desplazamientos o deformaciones excesivas cuando está iniciando el sismo, cuando el suelo todavía está en un rango lineal. Entonces, este amortiguamiento Rayleigh en realidad no afecta mucho las grandes deformaciones que sí pueden de pronto representarse mucho mejor con una curva de degradación de rigidez. También de igual manera, lo que sí sé es que la nueva versión del programa, no lo he revisado aún a fondo, pues sí podemos configurarle a cada tipo de suelo, a cada modelo constitutivo un tipo, un valor diferente de amortiguamiento tipo Rayleigh, lo que pues ayuda a tener de pronto un resultado un poquito más preciso. De todas maneras, pues voy a revisar bien como si hubo algún cambio en este módulo y pues te estaré terminando de responder mediante correo electrónico. Muchas gracias, Sebastián. Me ha encantado la presentación. Confirmo una frase que escuché hace un tiempo. Todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Pregunta, en caso de presas de relaves, ¿qué modelo se podría emplear para un estudio preliminar de su estabilidad en la que se busque conocer la influencia del cambio de las condiciones de flujo? ¿Y qué modelo recomendarías para la simulación de presiones de poro negativas en el estudio de estabilidad de taludes? Digamos que, bueno, lo primero es que sin duda para presas de relaves, el mejor modelo constitutivo que existe es el NORSAN. El modelo NORSAN fue propuesto por el profesor Jeffries hace mucho tiempo y fue un modelo exclusivo creado para relaves. Es decir, ese modelo nació para eso. Es un modelo que representa muy bien la licuación bajo condiciones de carga monotónicas. Así que cualquier persona que me diga cuál es la forma adecuada de simular frenos de relaves, pues yo le voy a decir que en Norsan, mucho más
teniendo en cuenta las últimas fallas que hemos tenido en empresas alrededor del mundo, por ejemplo en Brasil, que tuvimos la de Brumadinho en el 2018, si no estoy mal, una falla por licuación estática, y pues estas son cosas que se hubieran podido, digamos, evitar si hubiéramos tenido un buen monitoreo y una buena simulación de las condiciones de esta presa. De todas maneras, pues gracias también, lamentablemente, pero también gracias a estas cosas, es que se vuelven un poco más rigurosas las normativas y empiezan a obligar la modelación de este tipo de estructuras que pueden generar catástrofes bastante grandes. ¿Y qué modelo recomendarías para la simulación de presiones de prueba negativas en el estudio de estabilidad tal vez? Pues más que qué modelo constitutivo es utilizar un módulo que hay en la configuración de modelos constitutivos que es para materiales parcialmente saturados, en el que podemos incluir pues, estas curvas de cambio de saturación y que nos permiten de pronto simular un poquito mejor este cambio o estos fenómenos de succión que muchas veces se pueden dar en estos suelos parcialmente saturados. De todas maneras, yo siento que en ese campo, la ingeniería geotécnica hay todavía mucha tela por cortar. Nosotros usualmente o asumimos que es una condición drena o asumimos que es una condición saturada, pero esa zona media todavía siento que falta muchísimo por desarrollar y muchísimo por cortar. Bueno, con esta sí voy a cerrar para no quitarles más tiempo. Es con el avance y utilización de la metodología BIM en la ingeniería, hay aplicabilidad del software geotécnico de MIAS con esta metodología. En este momento no, pero sí lo que les puedo decir es que para allá vamos. Denme acá un segundito, yo abro acá una presentación que tenía por acá. Me confirman por el chat si están viendo una diapositiva que dice hacia dónde vamos. Listo, perfecto. En este momento, de pronto, mi ASG3NX no está muy asociado todavía con las metodologías BIM, pero hacia allá va el desarrollo de los programas de la empresa. Acá les voy a mostrar un poquito de hacia dónde van los programas de la empresa. El desarrollo de software de diseño usualmente va hacia un diseño integral. ¿Qué es un diseño integral? Un diseño que integre en una misma plataforma tanto el diseño estructural y geotécnico como el modelado de obra civil, ya sea BIM o modelado BRIM, que sería para puentes, planos constructivos y la parte de programación de obra. Digamos que en diseño estructural y geotécnico, por ejemplo, podemos combinar MIA Civil, que es el software de puentes de nosotros, con MIA GTS-NX. Para el modelado, esto vendría MIA CIM, que es un modelado tipo BRIM para puentes, y MIA Drafter, que es un programa para planos constructivos que nos permite realizar todo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Yo puedo crear el modelo BIM o BRIM, por así decirlo, y todo este modelo yo ya lo llevo para realizar el diseño estructural y geotécnico a MIA Civil y MIA GTS-NX. Y también este modelo también me sirve para realizar planos finales en MIAS Drafter. Y también todo lo que yo cambie en un programa se va a cambiar en el resto de programas. Esto es una visualización de cómo se ve MIA CIM, que es un programa que ya lanzamos. Esto, por ejemplo, es como internamente se ve la parte de armadura de un puente. Acá vemos cómo se ven los pilares, cómo se ven pues, los detalles del puente, cómo podemos navegar en él. Acá pues, estamos navegando ya en uno de los pilares principales. Y pues bueno, la idea de esto es que inicialmente todo esté interconectado. Que si yo hago un cambio en el modelo estructural, se me cambie en el modelo BRIM. De igual manera, pues yo en este tipo de simulaciones, pues también puedo una vez realizar estudios geotécnicos. Acá estamos viendo pues el puente en la combinación con la topografía. Acá ya estamos viendo el proyecto complejo y por ejemplo, ahí me está mostrando cuál es la zona de corte del talud. Esa talud perfectamente lo que vamos a hacer desde el CIM
es exportarlo a mías GTSNX para hacer un análisis de estabilidad de taludes. De igual manera, ya para, por ejemplo, hacer la parte con los planos, por ejemplo, en el modelo BRIM, yo puedo mirar dónde están las discontinuidades, de una lo llevo a mías Raster, corrijo esas discontinuidades, le asigno, pues, digamos, las nomenclaturas, y todas estas discontinuidades que yo cambie en el plano constructivo, pues se me van a cambiar en el modelo BRIM o BIM con otras cosas. De igual manera, si necesito realizar análisis de alguna sección tipo, un análisis avanzado para ver cómo se comporta, lo puedo llevar a mías Civil o a mías FEA, que es el hermanito mayor de mías GTSNX, y ver cómo es el comportamiento de alguna sección del puente en este caso. Y pues esos programas pues también nos ayudan también a simular tanto el proceso constructivo, a realizar como la programación de la obra y muchas otras cosas pues que nos van a ayudar de esa manera. Entonces, dando respuesta a esto, pues en este momento de pronto todavía no hay como una conexión directa con mías GTSNX, pero hacia allá vamos. La idea es llegar a un modelo integral donde todos los proyectos se desarrollen de principio a fin con un mismo programa, con un mismo paquete de programas. Eso es lo que está desarrollando mías en este momento, allá hacia donde van, y es lo que seguramente en los próximos años estaremos lanzando. Bueno, ya con todo esto, ya doy por finalizado este webinar. A todos nuevamente mil gracias por su asistencia, mil gracias por su participación. Nuevamente invitarlos a que si quieren alguna acción, quieren adquirir alguno de nuestros programas, quieren conocer un poco más, y a estar pendiente de nuestras redes sociales de todos nuestros eventos que realizamos especialmente para ustedes. A todos mil gracias y que tengan una excelente noche.